Muchas bendiciones, hermanos. ¿Cómo están? Espero que el Señor les haya estado hablando estos días, haya estado tratando con ustedes. Si es así, pues Dios lo va a seguir haciendo y va a ser a través de este video en el que ustedes están viendo, ¿verdad? Que Dios les va a compartir palabra para llegar a sus vidas, para transformarlos, para darles fuerzas. Porque el tema de hoy es la seguridad que Dios da en el proceso. Eso es algo de lo que todos dudamos, todos los seres humanos dudamos acerca de qué va a pasar, qué va a ocurrir en el futuro, las inseguridades que da la vida, pero Dios, en su gran misericordia, en su gran amor, nos ha prometido que nos va a proteger y nos da ejemplos. Y un ejemplo maravilloso, precioso de esa seguridad que Dios da en el proceso es la columna de nube y de fuego que Dios puso sobre Israel. Vamos a analizar estos versículos, vamos a verlos punto por punto y vamos a ver cómo Dios responde, cómo Dios respalda a su pueblo, cómo Dios da seguridad en ese proceso y cómo Dios saca adelante a ese pueblo que muchas veces se siente hundido. Dice así, Éxodo capítulo 13, versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Primeramente vamos a ver un punto muy importante y es que Dios sabe qué pruebas podemos soportar, Dios sabe qué situaciones podemos llevar nosotros. Él no nos va a mandar a la guerra, a morir, para luego arrepentirnos y quejarnos y que todo salga mal. Dios no hace eso. Ejemplo tenemos aquí. El pueblo de Israel era un pueblo que era esclavo, que no tenía guerreros, que estaba listo para la guerra, sí, pero no era un pueblo de guerreros, para nada. Era un pueblo que estuvo en esclavitud por más de 400 años en Egipto, con la moral totalmente baja. Entonces Dios, al saber el corazón de su pueblo y la actitud que tenía su pueblo en ese momento, ¿qué hizo? No los envió por el lado de los filisteos, sino que los hizo rodear por el Mar Rojo. Vamos a ver qué dice el versículo siguiente. Dice, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Dios conoce nuestros corazones, Dios sabe exactamente qué podemos y qué no podemos hacer. Si usted tiene dudas acerca del llamado que Dios le ha hecho o de la situación que usted está pasando con su familia, ministerialmente, en el trabajo, económicamente, lo que sea, sepa que Dios sabe que usted puede con esa prueba, sepa que Dios sabe que usted puede superar ese problema, porque Dios no le ha dado a usted una guerra que usted no puede ganar. Si Dios lo llevó a usted por el Mar Rojo es porque lo va a hacer cruzar en seco, y fue lo que hizo con Israel. Sigamos leyendo lo que dice la Biblia. Dice, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Aquí hay un punto y aparte, porque esto pues es un dato curioso. Digamos que José no quiso, en ese tiempo no quiso que sus restos quedaran en Egipto. Él les hizo prácticamente prometerle, jurarle que se lo iban a llevar. Ya no vivo porque ya tenía, como les digo, tal vez más de 400 años de muerto, y aún así el pueblo de Israel mantenía sus huesos y se los llevaron. Y se los llevaron a la tierra prometida, y los huesos de José terminaron estando en la tierra prometida, en la tierra actual de Israel, en ese territorio que está ahí entre varios países en el Medio Oriente, en el mar Mediterráneo, pero no en Egipto. Y es un misterio que me da bastante curiosidad por qué José quiso eso y cuál es la importancia de los restos del ser humano, porque ya uno dice, ya muerto qué, al final de cuentas lo que importa es mi alma, pero sí importa el cuerpo, sí importa dónde termina nuestro cuerpo. Ejemplo tenemos aquí, no es solamente tradición, sino hay algo detrás de eso que también sería bueno analizarlo en algún momento, qué importante hay o qué tan necesario hay de mantener nuestro cuerpo, digamos, ya después de la muerte. No sé, ahí habría que analizarlo. Vamos con el versículo 20. Y partieron de Sucot y acompañaron en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esto es hermoso, porque les digo algo. Los miedos que ustedes tienen acerca de cómo Dios los va a usar, a dónde Dios los va a llevar, a qué los está llevando el proceso en el que están, esos miedos que ustedes tienen, yo también los tengo. Yo sufro esos miedos igual que ustedes,
y pienso en mi futuro y digo, Señor, ¿qué va a ser de mi vida? Señor, voy a dedicarme, Señor, nada más a conseguir un buen trabajo, a casarme, tener hijos, tener nietos y ya morir, Señor. Ese es el propósito que tengo en mi vida. ¿O tengo algo más? Y Dios me dice, ¿tienes algo más? Pero le digo, ¿y qué es? ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Y qué va a hacer eso? Y entonces llegan esos miedos, llegan esas circunstancias. Voy por ese desierto, igual que ustedes. Vamos por ese desierto nosotros. Y decimos, ¿y qué va a pasar con mi vida? ¿Se irá a abrir ese mar rojo o moriré ahogado? ¿Tendré que ir a pelear con los filisteos? ¿Me va a agarrar el faraón? ¿Qué va a pasar conmigo? Y tenemos esas dudas. Y está bien tenerlas. Somos seres humanos y tenemos miedos. Pero entendamos algo, que el que está con nosotros es más fuerte que el que está en el mundo, es más fuerte que el diablo, es más fuerte que las circunstancias, es más fuerte que el futuro. Y ese que es más fuerte, ese es Dios. Dios está con nosotros, Él no nos va a abandonar, Él no nos va a desamparar. Ahorita que yo estaba leyendo Éxodo, me parece increíble lo que es el hombre que fue Moisés. Porque Moisés, cuando los israelitas se quejaban y decían, Moisés, no nos hubiera sacado de Egipto porque más nos valía haber muerto como esclavos que haber muerto en el desierto. ¿Para qué nos sacaste si en Egipto teníamos ollas de carne y aquí nos estamos muriendo de hambre? Moisés, nos estamos ahogando. Moisés, nos están matando. Moisés. Y Moisés también estaba padeciendo igual que ellos, pero Moisés les decía, tranquilos, Dios nos va a dar la salida. Y uno dice, ¿pero qué era? ¿Que Moisés la estaba viendo? Moisés no estaba viendo nada. Lo mismo que estaban viendo los israelitas, que era muerte, destrucción, hambruna, eso también estaba viendo Moisés, con sus ojos carnales, por supuesto. Pero los ojos espirituales que tenía Moisés lo hacían ver un futuro brillante, un futuro prometedor, una tierra prometida abierta. Esos eran los ojos de Moisés. Y yo voy a ver y digo, qué increíble. Yo hubiera estado en esa situación, probablemente hubiera hecho lo mismo que los israelitas, quejarme y echarle la culpa a Moisés, y echarle la culpa a Dios y decir, Dios, ¿por qué me hubieras dejado morir mejor en Egipto? ¿Qué estoy haciendo aquí en el desierto? Pero Moisés no fue así, fue todo lo contrario. Él decía, Dios nos sacó de aquí, Dios nos va a respaldar. Dios nos sacó de aquí, nos va a dar de comer, nos va a dar armas para pelear, nos va a dar sombra para el calor y nos va a dar fuego para el frío. Y fue lo que Dios hizo, Dios sacó bandera. Entonces tomemos ejemplo de eso y entendamos que no importa que estemos como una neblina donde no vemos nada, donde no entendemos nada, donde no sepamos nada, sepamos que la persona que nos va guiando es Dios. Que nuestra guía es Dios. Confiemos en Dios y esperemos en Él, hermanos. Muchas bendiciones en este hermoso día que Dios nos ha regalado. Vívalo con actitud hacia Dios, una actitud positiva, confiando en Dios, teniendo fe. Va a ver cómo Dios lo va a sacar adelante. Muchas bendiciones.